En el resto de países latinoamericanos, podemos darnos cuenta de que el concepto de transición sigue marcando parte de la historia reciente. Por lo mismo, te invitamos a identificar el inicio y término de las transiciones en Argentina, Brasil y Uruguay. En el caso brasileño, la transición fue un proceso gradual. Comienza en el año 1974, al final del gobierno de Emilio Garrastazu Medici, el cual es conocido como el periodo más duro. Es el momento donde más gente se echa a desaparecer, asesinada y encarcelada. Es en este contexto donde parte del gobierno del general Ernesto Geisel, quien en su discurso comienza a hablar de una transición a la democracia, de apertura. Él decía, apertura lenta, gradual y segura a la democracia. Y aunque esta fue su promesa, no significó que la gente dejó de ser encarcelada o que no se realizaran más desapariciones, se continuaron realizando, pero de una manera más disminuida. Luego, el país hospedó al último general de la dictadura, João Baptista Figueiredo, quien se comprometió a dar fin a la dictadura militar a través de las elecciones de cargos regionales en 1982, donde la oposición, que hasta ese entonces era mayoría, se vio como ganadora de las elecciones de los estados más industrializados del país, obligando así a la junta militar a negociar acuerdos de leyes en favor del transcurso democrático. En 1985, Tancredo Neves accede al poder bajo una elección de dudoso procedimiento, debido a ser una elección indirecta. Sin embargo, el hasta entonces presidente fallece y deja en el cargo a José Sarney, quien había ocupado un cargo de alianza durante la dictadura brasileña, por lo que él mismo se encarga de eliminar los cargos que acusaban a las fuerzas represivas de torturar y asesinar a los opositores del régimen. Finalmente, en 1988 se da inicio a la redacción de una nueva constitución que autorizaba la realización de elecciones directas, por las cuales sale electo Fernando Collor, quien daría fin a este interrumpido proceso transicional. Por otro lado, el proyecto político del régimen uruguayo era tan poco claro como su proyecto económico. El experimento neoliberal del régimen fracasa estrepitosamente, dejando todos los parámetros por los suelos. Por la deslegitimación del régimen al no existir un enemigo en común dentro de la nación, se plantea un futuro orden institucional. El problema central ahora era el rol de los partidos tradicionales, los mismos partidos que hicieron fracasar la democracia. En 1980 se realiza un plebiscito para la creación de una nueva constitución sin la participación de los partidos, en donde el régimen propuso un nuevo proyecto de reformas que buscaba seguir el modelo chileno neoliberal y perpetuar la dictadura. Este mismo fracasa con un 57% en contra, demostrando el profundo desagrado popular frente a los militares. Fue el punto de no retorno de la oposición al régimen. Luego de varias negociaciones proscritas por el mismo régimen, en 1983 se comienza a dar una serie de movilizaciones sindicales y estudiantiles en favor del urgente retorno a la democracia. Gracias a las presiones establecidas por la ciudadanía, la dictadura propone la elección de la persona menos radical a juicio de ellos, Julio María Sanguinetti. De esta forma se da inicio a una transición política en Uruguay. Sin embargo, Sanguinetti tiene un gran descenso en popularidad debido a que el retorno a la democracia no era lo único que importaba. Con el retroceso de las perspectivas de una nueva intervención militar, ahora la democracia era el marco donde los grupos oprimidos por el régimen podían expresar sus problemas. Los conflictos laborales de la clase trabajadora y población marginada empiezan a aumentar entre 1985 y 1986, exigiendo mayores salarios. Finalmente, en 1989 se reabre el debate político entre lo que conocemos como la izquierda y el Frente Amplio y la derecha, que por lo general seguía teniendo gran apoyo en sectores rurales, dando fin de esta forma a la transición uruguaya. Por último tenemos el caso de la Argentina. La última dictadura en este país inicia en el año 1976 y termina en 1983, organizada de un modo descentralizado entre las tres fuerzas armadas, ejército, armada y fuerza aérea. Llega aún la consigna de suprimir la subversión, eliminar la corrupción y superar la crisis económica. Esta etapa los militares la llamaron proceso de reorganización nacional. La transición inicia cuando la dictadura en 1979 saca un documento que propone una pertinente apertura política. Posteriormente, la crisis económica le jugó en contra al régimen dictatorial, debido al alto costo de su reorganización nacional. Además, el mal planteamiento del modelo económico neoliberal al destruir la industria local le significó un alto déficit fiscal al Estado, aumentando la deuda externa. Por último, el alto rechazo hacia la dictadura de la sociedad que se venía acumulando por consecuencia de la crisis económica también aceleró la transición.
Las Madres en Plaza de Mayo en ese sentido fue muy importante al momento de difundir las violaciones a los derechos humanos, por ser un activo y fuerte movimiento social. Por otro lado, las Malvinas para el régimen era una salida a la crisis de legitimidad que vivían a los inicios de los 80, pero su derrota en la guerra le significó agravar más el descontento y acelerar aún más la transición. Finalmente, las elecciones presidenciales de 1983 las gana el radical Alfonsín, y el poder se le entrega a finales de ese mismo año, mencionando una frase muy célebre: con la democracia se come, se educa y se cura, dejando en claro que la democracia es el gran remedio para la sociedad. Por la misma razón, Alfonsín crea el CONADEP, Comisión Nacional de Desaparecidos, para sistematizar todas las acusaciones de las violaciones de los derechos humanos y así posteriormente enjuiciar a los líderes de la Junta con justicia civil. La comisión entregó un informe llamado Nunca Más, que registró a 896 desaparecidos y 340 centros de torturas, convirtiéndose en un informe emblemático y ejemplar para América Latina.